Hola chicos, bueno, esta va a ser la segunda parte de la teoría de la estructura cristalina. Bueno, como recordarán en la sesión anterior, lo que vimos fue pues estudiar el cristal, primero suponiendo que podemos ver los átomos, definimos lo que fue la base, lo que fue la red, y pues supusimos que veíamos todo ordenadito, el cristal ideal, infinito. Y empezamos a trabajar pues con algunos vectores, ¿no? Que pues en el espacio real, que recuerden que es donde están los átomos o donde están las estructuras que pues existen, les llamamos a los vectores A minúscula, B minúscula, C minúscula. En base a estos pues trabajamos con una celda, celda unidad, una celda primitiva, vimos algo ahí con el volumen. Vimos que esto es importante en cómo se acomodan los átomos, por ejemplo, en las diferentes estructuras que pues son las redes de Bravais. Vimos algunas propiedades, por ejemplo, su factor de empaquetamiento, que unas van a ser más compactas que otras. Vimos también el que, bueno, ya habíamos estudiado los átomos en el espacio real, pero pues no podemos ver nosotros los átomos. Y les hablé que existía un espacio llamado espacio recíproco, fue de lo último que vimos, donde la forma de ver ese espacio recíproco es por medio de difracción, del fenómeno de difracción. Les mencioné que existen rayos X, neutrones, electrones, y los más usados van a ser los rayos X, porque son un poco más baratos que los demás. Entonces, también quedó como que un tema ahí flotando, como que no se encaja con ninguno, ni con la red real, ni con la red recíproca, que fue lo de los índices de Miller. Aprendimos cómo, pues, para planos imaginarios, les podemos poner ciertos índices, pero pues hasta ahorita no le hemos encontrado sentido a ello porque pues bien son planos imaginarios, no los vamos a ver, pero pues justo en esta sesión vamos a empezar a ver la importancia de esos planos imaginarios. Recuerden que los representamos por H, K y L. Y cosa importante y que mencionamos casi desde el principio de la sesión pasada, fue que íbamos a estar trabajando con números enteros. Entonces dijimos que H, K y L tienen que ser pues números enteros, ¿no? Entonces fíjense, cuando trabajamos en la red recíproca, ya una vez que habíamos hecho el fenómeno de difracción, vimos que pues algunas estructuras tenían sus vectores, pero no eran tal cuales los reales. Por ejemplo, vimos que la estructura simple cúbica en el espacio recíproco se ve forma otra simple cúbica. Pero, por ejemplo, vimos que cuando le hago el espacio recíproco a una cúbica centrada en la cara, su forma va a ser una cúbica centrada en el cuerpo y viceversa. Dijimos que ese vector en el espacio recíproco ya no iba a ser llamado R, iba a ser llamado G. ¿Ok? Aquí está otra vez en la diapositiva. El vector de la red recíproca es G. G va a ser algún punto de la red, pero en el espacio recíproco. Y cosa importante, esto va a salir ahorita varias veces, pero quiero que les quede muy claro. G va a estar relacionado con A, B y C mayúsculas, que son los vectores base de la red recíproca, por medio de H, K y L. H, K y L, los índices de Miller. Es aquí donde va a encajar ese tema que pues parecía que estaba volando. ¿Ok? Ahorita solo los sigo llamando números enteros, pero nosotros en el fondo ya sabemos que son los índices de Miller. Entonces, vamos a estudiar el análisis de Fourier de esta red recíproca. Para ello me conviene no estudiar ni los puntos que son la red, ni el átomo que es pues la base. Me conviene estudiar una propiedad física que pues todos los átomos tienen porque pues están hechos de neutrones, protones y electrones. Entonces esa propiedad va a ser la densidad de carga, ¿ok? Ojo, es densidad, no la carga, es la densidad cuánta por volumen, ¿ok? Ahorita vamos a ver dónde entra el volumen aquí. Pero pues voy a estudiar la densidad de carga, ¿ok? Como cada átomo tiene su densidad de carga bien definida, pues básicamente esa densidad de carga va a estar igual de periódica que mis puntos de la red. Entonces la voy a denotar como N sub R. Entonces aquí es donde entra un análisis de Fourier, series de Fourier. Esta parte es un poquito matemática. eh, Van a tener que recorrer un poquito de series.
un poquito de la función delta de Dirac, un poquito de producto punto y unos conceptos matemáticos ahí. Álgebra y otras cosas. Trataré de llevarlo lo más superficial posible. Tengo que mostrar las ecuaciones para que vean a qué vamos a llegar. Y justo esa a la que vamos a llegar es la que vamos a decir, ah, claro, aquí ya se relaciona lo que puedo ver con lo que no puedo ver. Es decir, el espacio real con el espacio recíproco. Entonces, me voy lo más superficial que se pueda en cuanto a las ecuaciones, dando solamente las propiedades que hice en cada paso. Pero bueno, como les mencionaba, la densidad de carga, que es N sub R, es una función periódica, tiene la misma periodicidad que la red cristalina, nada más que pues, van a estar estudiando puntos o átomos, agarro y estudio densidad de carga. Entonces, esa densidad de carga en mi cristalote completo, pues si yo quiero la densidad de carga del cristal, tengo que sumar la densidad de carga de cada una de las partes que lo constituyen. Entonces, como no es algo infinito, es algo finito, discreto, voy a usar el símbolo de suma. Entonces, es la suma de todas las densidades de carga, ¿ok? Aquí ya estoy hablando en G, en el espacio recíproco, y la voy a definir como la suma de NG por una exponencial imaginaria de G.R. Así se define esta densidad de carga. Más adelante, y traten de recordar, esta exponencial imaginaria se va a descomponer como una suma de un coseno más un seno imaginario. Más adelante aparece, pero bueno, traten de recordar qué es esta exponencial imaginaria. Y si se dan cuenta, aquí me define un producto punto de dos vectores. El vector G, que estamos en la red recíproca, y el vector R, que era el de la red real. Entonces, bueno, aquí les vuelvo a marcar en grandote. G está compuesto de esta manera, con H, K y L. Ya sabemos qué va a ser H, K y L. Entonces, como quiero mostrar que la densidad de carga sigue siendo, pues, periódica, es decir, que para donde yo me traslade sigue siendo la misma, porque mi sistema es periódico, es un cristal. Entonces, le voy a agregar a mi función esta que está aquí de la suma, donde vea el vector R, pues una traslación, la que quiera, puede ser un cachito para la derecha, un cachito para la izquierda, para arriba, para abajo, o un cachote, o un cachito en diagonal. La traslación que yo quiera, se la voy a agregar por medio de este vector T, ¿ok? T aquí está como un vector, es la traslación que ustedes quieran. Entonces, mi densidad de carga con la traslación tiene que ser igualita a la densidad de carga sin la traslación, es decir, que es invariante de traslaciones. Para demostrar eso, pues bueno, donde vea R, sumo un más T en esta ecuación de aquí, y si se dan cuenta, el único R que está aquí es aquí, entonces aquí tengo que sumar más T. Aquí pues aparecen dos exponenciales porque recordarán sus propiedades de exponentes, el producto lo puedo, o bueno, la suma la puedo separar en producto, ¿no? Entonces, por eso es que lo separé en productos y no están viendo la suma. Bien, como les digo, quiero demostrar que mi densidad de carga original es igualita a la densidad de carga trasladada. Para ello tengo que demostrar que pues este término, que es el que agregué, al multiplicarlo me da el mismo, entonces tiene que ser 1. Ese término tiene que ser 1. Entonces, muy superficialmente, eso solo va a pasar cuando el producto punto del vector G, acuérdense, la red recíproca, con el vector de traslación que yo la estoy moviendo, me dé un 1 en la exponencial. Y acuérdense, como les mencionaba, por esa descomposición de la exponencial en senos y cosenos, eso solo sucede cuando t.g es un múltiplo entero de 2pi. Eso lo recordarán porque el coseno se hace 1 cuando aquí tenemos múltiplos enteros de 2pi. Entonces, para que esta ecuación se cumpla, o esta condición que le estoy dando, tiene que pasar que el vector de traslación por el vector g de la red recíproca me dé un número entero multiplicado por 2pi. Así esto me da 1, y ahora sí, la densidad de carga es invariante ante traslaciones. También nos da una característica importante.
quiere decir que una serie de Fourier de algo periódico nos va a relacionar la red real con la red recíproca. ¿Esto por qué? Porque me aparecen los dos vectores. En el espacio real, el R, y en el espacio recíproco, el G. Entonces ya más o menos estoy relacionando los dos espacios por medio de una herramienta matemática. Ahorita lo llevamos a algo más sencillo. Sigo trabajando por la parte de ecuaciones. Entonces, ¿qué estaba pasando cuando hacíamos el fenómeno de difracción? Recordarán que vimos la ley de Bragg. Esa ley de Bragg la vimos pues suponiendo una capita de átomos arriba, una capita de átomos abajo, separados a una distancia d. Supusimos que todo era pues periódico, era bonito. Llegamos a una longitud de onda, recorría caminos distintos y encontramos la condición de difracción para que existiera la difracción constructiva, la destructiva. Y pues bueno, vimos que era 2d seno de teta igual a un múltiplo entero de la longitud de onda. ¿Qué pasa cuando hacemos incidir luz sobre un volumen? ¿Ok? Vamos a poner aquí un cristal ahí deforme, ¿no? Esta cosa aquí, este cacahuatito. Y pues para no estudiar todo el cristal, voy a estudiar solo un diferencial de volumen, un cachito de ese cristal. Entonces aquí agarro y agarro mi dB, ¿no? Para no estudiar todo el cristal. Cuando hacemos incidir luz, el proceso de difracción tiene que ver con las ondas que llegan, como quedamos en la ley de Bragg. Les recuerdo esto que seguro lo han escuchado en sus cursos de óptica o electro. Los frentes de onda de luz, cuando tenemos una fuente de luz y hacemos que saque luz, ya sea una lámpara o un foco, esto va a emitir ondas esféricas. Entonces, pues bueno, empiezan a salir esferas porque empieza a radiar a todas direcciones. Pero resulta que cuando el emisor está muy lejos del receptor, en vez de ver a la esfera, vamos a ver un cachito de la esfera, es decir, solo un plano. Por eso es que aquí a mis frentes de onda los estoy representando con planos. Entonces, van a llegar frentes de onda planos a mi diferencial de volumen. Entonces, llegan frentes de onda planos. Y voy a suponer que el proceso que sucede ahí al llegarle la luz y al salir es elástico. Es decir, toda la magnitud del vector que llegó es la misma del que sale. No absorbió nada el material. Todo lo que llega es igualito a lo que sale. Por eso acá las magnitudes de los vectores son iguales. El K incidente es este de acá y el K' es el que sale. ¿Ok? Magnitudes iguales, direcciones obviamente diferentes. El vector de dispersión lo voy a llamar como la resta de los vectores incidente y el saliente. Más bien el saliente menos el incidente. En forma geométrica sabemos que la resta de dos vectores pues se representa de esta manera. Entonces, delta K aquí está representado de forma geométrica y de forma analítica. Bien, voy a definir a la amplitud de esa dispersión. ¿Qué tanto sucedió aquí la dispersión? Pues sí, su amplitud, como la letra S, ¿ok? Y se va a definir como la integral sobre el volumen del total, ay, perdón, por mi densidad de carga electrónica, NDR, que ya la vimos hace rato, por la exponencial imaginaria otra vez, de delta K punto R. Delta K, esta que está aquí, punto R, el vector de posición de la red real. Diferencial de volumen, el cachito que agarramos, ¿ok? Esto pues se define de esta manera, es una integral. Y pues aquí les recuerdo, este B es todo el volumen del cristal, ¿no? Pero nosotros ya teníamos la expresión de NR. Estaba acá. NR. NR aquí está. Entonces, en vez de poner esta NR, voy a poner la suma. Entonces, fíjense, queda un poquito más fea porque pues ya me aparece una suma y una integral sobre todo el volumen, sobre todos los vectores de onda G. Entonces, lo que tengo acá dentro, el G menos delta K, recuerden un poquito, se puede utilizar algo que se llama la función delta de Dirac.
donde esa delta hay unos valores para los que siempre vale 0 y hay otros valores para los que siempre vale el máximo 1. Entonces, o vale 0 o vale 1. Esa va a ser la propiedad de ese G menos delta K. Entonces, aquí lo pongo. La integral sobre el espacio es proporcional a una delta de Dirac, ¿ok? Por lo que la amplitud tiene la siguiente forma. Gracias a esa propiedad la puedo escribir de esta manera. S es igual a G, NG, y pues para no escribir ese monstruo, ocupo la propiedad de la delta de Dirac. Entonces, como les digo, la delta de Dirac o vale 0 o vale 1. El momento en el que va a valer 1 es cuando G es igual a delta K. Entonces, eso implica que, pues, los valores de delta K, aquí fíjense en la primera ecuación, delta K es igual a K' menos K. Eso ya teníamos. De ahí, si despejo la K, me queda que la magnitud de K es igual a la de K', que me faltó una K' más G. Esto lo tengo en magnitudes, entonces pues quedamos que K' es igual a K, por eso quito las primas acá. Y si elevo al cuadrado esta expresión aquí, pues tengo un binomio al cuadrado, ¿no? Que me queda 2K punto el vector G más la norma de G al cuadrado. Ese elevar al cuadrado me da esa expresión que tengo aquí abajo, que es igual a 0. Este es importante porque en el espacio recíproco es lo equivalente a la ley de Bragg en el espacio real. Entonces, en el espacio recíproco, esta sería la ley de Bragg. Para un proceso elástico, les digo, donde el momento que trae la onda incidente es igualito al momento que trae la onda que sale. ¿Cómo se ve geométricamente esto que les estoy diciendo? Que K menos delta K. Ok. Esto se puede ver en lo que se llama la esfera de Ewald, y es una esfera donde tenemos los puntos en nuestro espacio, y nos vamos a parar aquí en un punto, ¿ok? Entonces va a existir un vector K incidente, es KI, y un vector K, pues dispersado, es KF, ¿ok? Aquí pues tengo mi vector delta K, que es K incidente menos KF, ¿ok? La esfera de igual es aquella esfera donde en el origen contiene algún punto de la red recíproca y el radio de esa esfera es 2pi sobre lambda. Entonces, la esfera me va a dar una interferencia constructiva cuando el delta K coincida con un punto de la red recíproca, es decir, como en el dibujito de aquí. Si se dan cuenta de delta K, la flechita de delta K apunta justamente a un punto de la red. Si yo hiciera la resta de K incidente menos K saliente, que es KF, y me da algo más chiquito, es decir, esta flechita de delta K no llega al punto, no va a existir una interferencia constructiva. Entonces no voy a ver nada. Por eso es que esto es el equivalente a la ecuación de Bragg en la red real. Esto nos lleva a algo que se llama como las condiciones del agua. ¿Ok? Las condiciones del agua son estas de aquí. ¿Ok? Es lo que les acabo de decir. Cuando el vector delta K coincide con un punto de la red, eso me da una condición de difracción y se llama condiciones del agua. Las condiciones del agua son estas. El vector A de la red real por el delta K, ya sabemos que es el delta K, me da 2pi por H, relacionado con los índices de Miller. Lo mismo con B, pero me da K, y lo mismo con C, pero me da L. Nuevamente estamos viendo cómo estamos relacionando el espacio real con el espacio recíproco a través de los índices de Miller. Ahora sí que los índices de Miller va a ser nuestro puente para ir de un espacio a otro, para ir del espacio de lo que podemos ver con el espacio de lo que no podemos ver. Voy a seguir un poquito con las ecuaciones. Ya casi llegamos a la parte, pues, aplicada. ¿Ok? Regreso a la ecuación que nos quedábamos, esta de aquí. ¿Ok? De la delta. Acá. Recuerden que teníamos una integral sobre todo el volumen, NDR y todo, ¿no? Pero, para no estar integrando en todo el volumen, en todo el cristal, nosotros ya sabemos que, pues, lo que sucede en todo el cristal va a ser igual a lo que sucede en la celda unitaria,
¿ok? Entonces, para no estar estudiando, pues, todo el cristalote, me voy a enfocar solo en la celda unitaria. Eso me ahorra mucho trabajo. Es lo que está escrito aquí. Aprovechando el hecho de que el cristal está formado por una repetición de n celdas unitarias, entonces en vez de integrar en todo, integro en una celda y multiplico por todas las celdas que tenga. Entonces ese me queda n, son todas las celdas que tenga, por la integral sobre una sola celda, ya no en todo el volumen, de la expresión que tenía aquí. Y aquí, para no estar escribiendo esta integral fea, le voy a llamar S sub g, a todo este término que tengo aquí. Y a ese sub g se le conoce como el factor de estructura. Ahorita vamos a ver toda la importancia que tiene este llamado factor de estructura. Es precisamente lo que nos va a enseñar cómo utilizar los índices de Miller. Entonces, fíjense, más adelante van a aparecer este R menos R sub J, pero bueno, de una vez les digo que le vamos a llamar ρ, ¿ok? Sigo con esta expresión de acá. A mi densidad electrónica, pues ya sabíamos que era la suma, ¿no? Entonces, pues voy a agarrarme las posiciones de los átomos, que va a ser una posición R menos una posición R sub J de todos los átomos que tengo. Por eso aquí J va desde 1 hasta pues S, que sería pues todos los átomos del cristal. Y pues bueno, para no estar escribiendo este R menos R sub J, aquí lo escribo que va a ser ρ, ¿ok? Sustituyo esta en mi ecuación anterior. Me queda este término de aquí, cambio las R menos R sub J por ρ y me queda la ecuación que tengo aquí a la derecha. Se sigue viendo fea porque todavía traigo sumas, todavía traigo una integral, ¿ok? Entonces, para no escribir todo eso, a la parte de la integral le voy a denominar f sub j. Esa f sub j se llama el factor de forma, ¿ok? Aguas, uno es el factor de estructura, S, f sub j, factor de forma. Factor de estructura atómica y factor de forma atómica, ¿ok? También se les llama así la parte del atómico. Pero bueno, para ya no estarlo escribiendo, f sub j es esta parte de la integral. Y pues reescribo mi factor de estructura. Mi factor de estructura me queda pues ya en los términos más simples, como la suma de J1 hasta S serían todos los átomos del cristal, evaluados en esta F sub J, que sería mi factor de forma, por esta exponencial imaginaria. Aún así se sigue viendo pues medio fea de trabajar. Ahorita la voy a poner en una forma quitando pues ese producto punto y vamos a ver que la suma se puede hacer muy simple. Entonces, fíjense, el producto punto entre esos dos vectores, que sería el G que tenemos acá y el R que tenemos acá, aquí lo tengo. Ya habíamos quedado que tiene que ser un múltiplo entero de 2pi para que ocurra el fenómeno de difracción. Lo mencioné al principio de esta sesión. Pueden regresar, pero bueno, lo voy a regresar para que les quede claro esa parte. Aquí lo dijimos. Este producto punto tenía que ser un 2pi por un múltiplo entero, un número entero, ¿ok? Para que ocurra la difracción. Entonces, este G.R sigue siendo un producto punto y yo necesito que sea un múltiplo entero para que exista difracción. Entonces, en vez de escribir G.R, voy a escribir pues 2pi por estos números de aquí. Si se dan cuenta, aparece H, K y L, que son mis índices de Miller. Entonces, la forma más sencilla, o bueno, la forma en la que vamos a poder trabajar el factor de estructura es esta que está mostrada aquí. S en función de H, K y L es la suma de J1 hasta S, los átomos que tenga en el cristal, de F de J. F de J lo podemos ver como los átomos distintos del cristal. Ahorita que hagamos el ejercicio, les va a quedar claro que estos dos términos son muy sencillos por una exponencial imaginaria. Me van a decir, trabajar con exponenciales está feo, pero otra vez vamos a pasarla a senos y cosenos y van a ver que esto es muy sencillo. Entonces, pónganle atención a esta fórmula para que sigamos en cómo se aplica esta fórmula.
Bien. Repito otra vez. La suma de los átomos que tengan el cristal, los átomos diferentes del cristal y una exponencial relacionada con los índices de Miller. Otro tip, no vamos a trabajar con todo el cristal. Ya quedamos en vez de trabajar todo el cristal, trabajo con mi estructura base, es decir, alguna de las redes de Bravais. Entonces van a notar que esta suma se hace muy sencilla, porque no voy a tener un chorro de átomos, sino pues voy a tener 2, voy a tener 4 tal vez, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se aplica y qué tan útil es esta forma. Y como van a ver, vamos a tener espacio real, un puente que van a ser los índices de Miller y espacio recíproco. Vamos a agarrar la estructura BCC y vamos a sacarle su factor de estructura. Esto es importante porque pues cada una de las redes de Bravais tiene el factor de estructura. Esto ya se hizo, ya los programas, por ejemplo, los de rayos X ya los traen por default y pues en base de ahí saben ponerle cosas a los patrones de difracción, es lo que se van a dar cuenta. Vamos a hacer básicamente lo que hace el programa, a una escala muy, muy sencilla. Obviamente ya los programas traen tanto refinamiento que pues lo hacen de una manera más precisa. Bien, vamos a agarrar mi estructura BCC. Para esto, voy a suponer que tengo átomos idénticos. ¿A qué me refiero? Que en las esquinas tengo los mismos átomos y en el centro de la estructura tengo el mismo átomo, para simplificar las cosas. Bien, podría meterle otro átomo diferente, pero bueno, para simplificar todo, toda mi estructura BCC tiene átomos iguales. ¿Qué otra cosa necesito? Antes, cuando calculamos el factor de empaquetamiento, recordarán que contamos los átomos de la celda. Vimos que la simple cúbica tenía un átomo la celda, vimos que la BCC tenía 2 átomos la celda, los de las esquinas y el del medio, y vimos que la FCC tenía 4 átomos. Recuerden eso, si no, regresen a repasar esa parte porque esto sí lo necesitamos. Entonces, bueno, para la BCC ya sabemos que tenemos 2 átomos por celda. Entonces, mi suma va a caer solo sobre 2 átomos. La suma esta que teníamos aquí, que dijimos que pues, se veía fea, la de J igual a 1 hasta S, les dije es muy sencilla en redes de Bravais porque pues solo vamos a tener 2. Otra condición que les pongo aquí es que son átomos idénticos. Entonces, esta FJ va a ser la misma F para todos. Eso me reduce bastante el problema. Solo me va a quedar trabajar con la exponencial. Ahorita vemos cómo trabajamos con ella. Entonces, aquí les pongo. En este caso, la base contiene 2 átomos, ya sabemos por qué. Uno, pues vamos a darle coordenadas. Vamos a agarrar el que está aquí enfrente, el 000, para más facilidad. Ya saben que ustedes pueden poner su origen donde ustedes quieran. Entonces, el primer átomo tiene coordenadas 000. Y el segundo átomo, que es el que está en medio del cuerpo, pues tiene coordenadas un medio y un medio, ¿ok? Con estas coordenadas llego al centro del cubito. Tengo mis átomos, tengo mis coordenadas, voy a sustituir en la ecuación. Como les digo, son átomos idénticos. Primero lo hago con los átomos separados y ahorita meto esa condición. Ya sabemos de S de H, K y L es la suma de los átomos, ¿no? Entonces, voy a aplicar esta ecuación al primer átomo. Entonces pongo F1, aquí está F1. ¿Y por qué me dio E a la 0? Porque si meto las coordenadas X, Y y Z, que son 0, 0, 0, fíjense que están sumándose aquí. X más Y más Z. Aquí adentro tendría 0 más 0 más 0. Multiplicado por lo de acá me da 0. Por eso es que me da una E a la 0. Entonces tengo F1 por E a la 0. Si tuviera un átomo diferente en medio, tendría más F2. ¿Por qué me da este término de aquí? Regresamos a la ecuación. Fíjense que F2 es un medio y un medio. Entonces aquí tendría un medio y un medio.
Voy a factorizar el 1/2 y se me va con este 2 que tengo afuera, entonces me queda e a la menos pi de h más k más l. E a la menos pi de h, k y l. ¿Ok? Son los términos que tengo aquí. Aquí pues simplifiqué las cosas suponiendo que el átomo 1 y el átomo 2 son el mismo. Entonces F1 es igual a F2 es igual a F. Factorizo la F. Y E a la 0 es 1. Entonces aquí tengo el 1 y este término lo bajo. ¿Ok? Espero que hasta aquí vayan siguiendo el procedimiento. Si no, regresen y traten de seguirlo o me preguntan en la clase presencial. ¿Esto de qué me sirve? Paso a la siguiente. Como les digo, la exponencial imaginaria se va a descomponer en dos casos, en seno y coseno. Lo tengo aquí abajo, aquí dice, recuérdese, e a la iz es coseno de z más i veces seno de z. ¿Ok? Tengo una parte real, una parte imaginaria, y sabemos por las propiedades del coseno y el seno que el coseno toma su valor máximo para cuando tengo un múltiplo par de pi, ¿ok? 2pi, 4pi, 6pi, cada múltiplo par de pi me da un 1 y cada múltiplo impar de pi me va a dar un menos 1, ¿ok? Y para el seno siempre tengo el 0 para cualquier número entero de pi, un pi, 2pi, 3pi, pares o impares, me va a dar el 0. Entonces la parte imaginaria la voy a quitar y solo voy a trabajar con el coseno. Entonces fíjense, aquí tenía e a la menos pi, h, k y l. Entonces h, k y l son puros números enteros. Quiero ver si la suma de h, k y l me da un número par o un número impar. Cuando la suma me dé un número par, este término se me va a hacer 1, toma su valor máximo y me va a quedar 1 más 1, me va a quedar 2f. Cuando este término tome su valor mínimo, me va a quedar menos 1. Con este menos 1 se me va a ir y me va a desaparecer el factor. Esto quiere decir que cuando tenga números impares, no voy a tener una interferencia constructiva, no voy a ver nada. Y cuando tenga números pares, voy a ver un pico de difracción. Y esos números están relacionados con los índices de Miller. Aquí se los pongo. Cuando la suma de h, k y l sea un impar, esto desaparece, se hace 0 porque me queda 1 menos 1. Interferencia destructiva. Cuando la suma de h, k y l sea un par, un número par, esto me va a dar una interferencia constructiva y me da 2f. ¿Esto qué quiere decir? Perdón, me pasé. Aquí está. Esto quiere decir que, por ejemplo, voy a agarrar al sodio. Es un elemento que trae estructura BCC. ¿Ok? Bueno, una de sus fases es BCC. En todos tengo átomos de sodio, el mismo átomo. Cuando ustedes le hagan índices de Miller al sodio o vayan a rayos X al sodio, les van a aparecer índices de Miller con esta condición, que la suma de todos los índices sea siempre impar. 1 más 0, impar. Cumple la condición de acá. Perdón, no contiene los impares, perdónenme, aquí está. No contiene los impares, porque ya quedamos que con los impares se me hace 0. Entonces, no pueden tener índices de Miller de esta categoría, que su suma sea impar. 3 más 0, 3 es impar, no existe. 1 más 1 más 1 es impar, no existe. O este que tampoco existe, o cualquier combinación que sea impar. Pero los que sí va a tener son los que sean pares, como lo dijimos acá. Necesitamos que sean pares para que exista la difracción. El 200 y toda la familia del 200, recuerden cómo vimos eso de las familias, sí va a existir porque su suma es 2 más 0 es 2. Esto es un par, sí existe. 1 más 1 es 2, esto sí existe, y este también existe. Entonces, esta es la forma en la que se relacionan los índices de Miller con la difracción, con el espacio real, con el espacio recíproco. Ya vamos a empezar a saber, tengo estos índices, no puede ser BCC. Tengo estos índices, puede ser BCC. Y así ocurre para cada una de las
redes de Bravais. Así es como los programas de difracción de rayos X o neutrones o este tipo de cosas nos pueden decir, tienes una estructura tal con estas condiciones. Les digo, obviamente lo hacen con métodos muchísimo más refinados y ya está una tabla con tantísimas mediciones que pues es mucho más exacto que esto, pero estas son las bases. Vamos a hacer el de la FCC. Entonces, empezamos. Recuerden, necesitamos saber cuántos átomos tiene la FCC. Recordarán en la sesión anterior que pues esta tiene 4. Entonces, necesito las 4 coordenadas de los átomos. Ahí están mis 4 coordenadas. Me tomo un origen, la 0, 0, y empiezo a ponerle coordenadas a los otros 3, ¿ok? Ahí se las puse. Véanlas. Y se tiene que hacer lo mismo. Para simplificar las cosas, voy a suponer que tengo el mismo átomo en todos lados. Si no, pues se hace un poquito más complicado. Y empiezo a sustituir en el factor de forma, ¿ok? Aquí les pongo la condición de que F1 es igual a F2, es igual a F3, es igual a F4 y es igual a F, ¿ok? Empiezo a sustituir el primer átomo, pues como es el 0, 0, ya sabemos que me da el E a la 1, ¿no? Aquí está, E a la 0, perdón, que es 1. El segundo átomo, si se dan cuenta, solo me aparece en el X y en el Y, por eso solo me sobrevive el H y el K. El L del índice de Miller se me va a hacer 0. Si se dan cuenta, aquí solo está H y K. El tercero, si se dan cuenta, solo está el X y el Z. Por eso solo va a aparecer H y L. Por eso aquí solo aparece H y L. Y en el cuarto solo aparece H y K. Nuevamente vuelvo a descomponer mi exponencial, o si ya me aprendí que para pares se hace 1 y para impares se hace -1, tengo que darle las condiciones. Cuando tengamos una FCC, para que se cumpla la condición de interferencia, H más K me tiene que dar un par, H más L un par y K más L un par. En resumen, la suma de todos tiene que ser par o todos tienen que ser impares. ¿Por qué todos pueden ser impares? Porque aquí si sumo un impar más un impar, la suma me da un par. Entonces, va a ser FCC cuando todos los índices de Miller sean pares, porque la suma me da par, o todos sean impares, ¿ok? Ya vimos la diferencia entre una estructura FCC y una BCC. Así es como me puedo decir a partir de los índices de Miller qué estructura tengo, ¿ok? Entonces, ya tengo el factor de estructura, ya sé para qué me sirve. Pero pues ustedes no llegan a rayos X o les entregan su patrón y le dicen, ahí están tus índices, ¿no? Normalmente llegan y les entregan un espectro ahí con unos picos bien raros en función del ángulo. Vamos a ver cómo pasar de ese ángulo a índices y luego a decir qué estructura es. Entonces, antes de eso, necesitamos una relación geométrica que sale muy sencilla, que es la distancia interplanar. No la voy a hacer, pero es demostración puramente geométrica. Ya les pongo la de cada una de las que hay, de las familias de las redes de Bravais. Esta distancia es la distancia entre planos, ¿ok? Acuérdense que es diferente si me agarro a los planos que están en el mismo eje, así me agarro la diagonal va a ser mayor. Entonces, por eso esta distancia es para cada h, cada k y cada l. La distancia es d, 1 entre d cuadrada para celdas cúbicas, está expresada por la primera expresión, para las tetragonales por la segunda, y bueno, se hace cada vez más fea, pero pues, a fin de cuentas, todo está en función de los parámetros de red de cada una de las celdas. Entonces, les digo, demostración puramente geométrica, no hay problema para hacerla, pero nos va a servir la primera. Vamos a trabajar con pues la celda cúbica, ¿no? Que son las más sencillas. Vamos a ver qué pasa y qué hacen los programas, o bueno, qué hacían como base los programas de difracción para decirnos, tienes estos índices, tienes estos ángulos, tienes esta estructura, tienes este parámetro de red, tienes este volumen de la red.
Acuérdense, la hojita que les puse por acá, ¿dónde está esa hojita? Vamos a ver esa hojita. Esta. Acuérdense, cuando ustedes van, les dan esta información, al menos en rayos X, ¿ok? Ya les expliqué, pues, esto de la radiación K-alfa, cómo se obtiene. Les voy a decir cómo nos dijo en base al patrón que les voy a mostrar, si es cúbica, el volumen, el parámetro de red y pues varios datos de aquí, cómo es que se obtienen de una forma muy sencilla, repito. Los programas pues, ya son muchísimo más refinados. Vamos a hacerlo. Aquí está. Llevan su muestra. Ustedes saben que es cúbica, ¿ok? Para trabajarlo con las cúbicas que son más fáciles. En rayos X, lo verán en la parte de rayos X, pueden llevar pues películas delgadas, se analizan de cierta manera, polvos, o pues pueden hasta calentar los substratos, ir viendo las fases, pero bueno, hagan de cuenta que pues ustedes tienen una muestra en polvo y dicen, pues yo sé que es cúbica, pero quiero saber ciertos índices de Miller, o qué tipo de cúbica es. Entonces llegan y les dan con radiación K-alfa. Ya sabemos que la K-alfa tiene esta longitud de onda. Esa es definida, nunca va a cambiar. Y pues les dan su patrón de difracción, ¿no? Ahí está, les van a dar una cosa así. En el eje Y está la intensidad, no trae unidades, se le pone unidades arbitrarias. Normalmente lo normalizan a 1, entonces el pico más alto, su intensidad es 1, o 100%, como lo quieran poner. Y en el eje X viene los ángulos en función de 2 teta. Normalmente le ponen 2 teta para que acá no empiecen los ángulos tan pequeños, entonces se van a encontrar en el eje X por convención 2 teta en grados. Y pues van a empezar a ver los picos. En base a esos picos es donde ocurrió una difracción. Acuérdense que este ángulo es el de la ley de Bragg, 2D seno de teta igual a n lambda. Lambda se las están dando acá arriba. Entonces, aquí les dicen que hay un pico de Bragg en 12.3 grados, en 14.1, en 20, en 24, en 25, en 29, 32 y 33. Sería asociado a cada uno de estos picos. Esto no me dice qué estructura tengo, ¿verdad? Para ello necesito los índices de Miller. Una vez que yo tenga los índices de Miller, aplico lo que aprendí hace rato, que si la suma es par o que si la suma es impar, y ya puedo decir qué estructura es. También con los índices de Miller, ya puedo obtener el parámetro de red y de ahí sacar el volumen de la celda. Vamos a hacerlo. Esta vez lo hice a mano para ir paso a paso y les quede pues claro cómo se hizo esto. Y pues les digo, es el funcionamiento base de los software que ya hay. Digo base porque seguro ya están muchísimo más sofisticados que esto. Pero bueno, esto sería llevarlo de la manera más sencilla que. Entonces, por ley de Bragg, la tenemos al principio, n lambda es igual a 2D, ahí a D le puse h, k y l porque ya sé que está en función de ellos, seno de teta. Y la distancia entre planos paracúbica es la que les puse acá, 1 entre d cuadrada, nada más que aquí ya despejé d, es igual a, recuerden, a es el parámetro de red de la celda cúbica, que a es igual a b, igual a c y esto, ¿no? Porque es un cubo. Entre la raíz cuadrada de h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada, índices de Miller, ¿ok? Pero me van a decir, bueno, pues este no me está dando índices, me da puro ángulo. Ah, pues en base a estos ángulos, yo voy a obtener los índices de Miller. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, una forma de obtenerlo es de la ley de Bragg, despejen el seno de teta, ¿ok? Aquí está, seno de teta es igual a n lambda entre 2D. Y voy a dividir dos ángulos, seno de teta 1 entre seno de teta 2, ¿ok? Si dividen los ángulos, se dan cuenta que las constantes se van a ir. N es la misma para todos, se va. Lambda es la misma que usé en todo el experimento, se va. El 2 se va. Y lo que me queda, pues, es esta D, ¿ok? D en función de A y H, K y L. Pero, pues, A es la misma, entonces se va. Y lo único que me queda es H, K y L que sí van a ir cambiando.
Entonces, al dividir seno de teta 1 entre seno de teta 2 por las dos relaciones anteriores, esto es igual a la raíz de h1 cuadrada más k1 cuadrada más l1 cuadrada entre h2 cuadrada, k2 cuadrada y l2 cuadrada. ¿Cómo empiezo a obtener los índices? Voy a agarrar los dos primeros ángulos. 12.3, 14.1. Obtengo su seno cuadrado de 12.3 y seno cuadrado de 14.1. Aquí está seno cuadrado de teta 1 entre seno cuadrado de teta 2. Lo aproximo, pues, a la fracción más cercana, que es 0.75, que esto es 3/4. Está muy próximo a 0.75 y en fracción sería 3/4, ¿ok? Y tengo que buscar que los índices de Miller de acá arriba me den arriba 3 y arriba me den 4, porque aquí estoy diciendo que la suma me tiene que dar eso. Entonces, para que me den 3, como están al cuadrado, la única combinación para que la suma de los de arriba me dé 3 es que todos valgan 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da el 3. Entonces, al primer ángulo le asocio estos índices de Miller. Y al segundo ángulo, para que me dé el 4 que tengo acá abajo, necesito que pues la suma me dé 4. Y la única forma en la que hay que me dé 4 es poniendo un 2 al cuadrado y los demás 0. Porque si pongo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, me da 2. Y si pongo el otro 1 acá, me da 3, no llego. Si pongo 3 al cuadrado, ya me pasé. Entonces, la única manera en la que me dé el 4 es poniendo un 2 al cuadrado. Entonces, los índices de Miller que le asocio al segundo ángulo es 2, 0, 0. Me van a decir, ¿y por qué no pusiste 0, 2, 0 o 0, 0, 2? Recuerden lo que vimos en familias de planos, son equivalentes. Da lo mismo si lo pongo así o como si empiezo a cambiar el 2, ¿ok? Pues yo lo puse así. Entonces, ahora ya tengo asociado el índice de Miller para el primer ángulo y el índice de Miller para el segundo ángulo. Empiezo a hacer lo mismo con los demás. Ahora agarro teta 1 y en vez de poner teta 2 abajo, pongo el ángulo 3, que sería 20.2. Le hago lo mismo. Ya sé que arriba los ángulos que están los índices de Miller con el primer ángulo es 1, 1, 1. Este no lo cambié. Y abajo me da la fracción 0.38, ¿ok? Lo aproximo a su fracción, que va a ser 3/8. Arriba me tiene que dar el 3, eso sí se queda fijo. Y abajo busco la forma en la que la suma de los índices me dé un 8. Este caso tiene que ser 2 al cuadrado más 2 al cuadrado y un 0. Entonces estos van a ser los índices de Miller del tercer ángulo. Hago lo mismo con los ángulos restantes y me va a dar los índices de Miller que tengo aquí. Aquí ya le asocié índices de Miller a cada uno de los ángulos, ¿ok? Observen bien los índices. Es por eso que luego en los difractogramas, que es esto que les mostré, en cada pico ya trae asociados índices. Es así como se obtienen, ¿ok? Bueno, una manera muy, muy simple de obtenerlos, ¿ok? Y ahora, pues bueno, ¿cómo sé qué estructura es? Ya sabía que era cúbica, eso sí lo sabía por default. Nada más quiero saber si es simple cúbica, cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras, ¿no? Quedamos, ya habíamos hecho nosotros la condición de la cúbica centrada en el cuerpo, que todos tienen que ser pares, o sea, la suma, ¿ok? La suma de todos tiene que ser pares. Vamos a ver si esta podría ser cúbica centrada en el cuerpo. Aquí me da 1 más 1 más 1, ya da 3, ya fue. Esta no es cúbica centrada en el cuerpo. Vamos a ver si es cúbica centrada en las caras. Quedamos que en la cúbica centrada en las caras, todos tienen que ser pares o todos tienen que ser impares. Ojo, no estoy diciendo la suma. Acuérdense la condición que quedó acá. ¿Ok? O todos pares o todos impares en cada uno de los índices. Si se dan cuenta, aquí tengo 1, 1, todos impares en el primero. En el segundo tengo 2, 0, 0. Si considero al 0 como par, todos pares. En el tercero tengo 2, 2, 2, todos pares. En el cuarto tengo 3, 1, 1, todos impares. Ay, perdón.
Y así sucesivamente, todos pares, todos pares, todos impares, todos pares. Esta es la condición que vimos para la estructura cúbica centrada en las caras. Entonces, ahora sí, a partir de la información que me da un espectro de rayos X, yo ya pude indexar, que es, acuérdense que indexar es ponerle los índices, y decir qué tipo de estructura es, ¿ok? Aquí yo ya sé que es una cúbica centrada en las caras. Ahora, el parámetro de red, o sea, mi distancia A, ¿cómo lo saco? Pues con la distancia interplanar, o bueno, con la ley de Bragg. Tengo en el lambda es igual a 2a seno de teta entre h y l. Despejo A, me agarro el primer orden de difracción, mi lambda que me la da el patrón de rayos X, mi primer ángulo, o mi segundo, o mi tercero, el que quieran, sustituyo, y esto me da el parámetro de red, ¿ok? Aquí son 6.26 angstroms. Entonces, con el parámetro de red, como es una cúbica, yo ya puedo obtener el volumen, que sería esto al cubo, y esta pues, es la información que me estaba dando la hojita de difracción de rayos X. Repito, esta es la forma más simple, más sencilla en la que se obtiene. Ahorita, pues, actualmente, pues, los programas ya traen una base de datos enorme y pues ya se calcula, pues, hasta de otras maneras, ¿no? No solo con un tipo de átomo, es para todas las redes de Bravea. Hay tantísimas hojas de datos que, pues, bueno, ya hace comparaciones ahí. Entonces, ya vimos de qué nos servían los índices de Miller, ya vimos cómo pasar de algo que no puedo ver, que es la estructura, pues, cómo están acomodados sus átomos, me es imposible verlo, pero ya vimos que por medio de la difracción soy capaz de obtener un espectro de difracción que sí puedo ver y ya lo sé interpretar. Ya sé de dónde salieron los índices, ya sé por qué hay picos altos, ya sé por qué en otros lados no hay pico, y ya puedo obtener toda la información que me está dando la hoja, o bueno, al menos ya sé de dónde se obtiene. Entonces, ya sabemos todo lo que hay detrás de estos programas o de estos espectros de difracción. Ya no son una caja negra para nosotros. Ya estamos entendiendo de dónde sale tanto físicamente como la parte matemática, que fueron las ecuaciones que me ayudaron a llevar esto a una forma muy simple. Bien, sigo con la red recíproca. En este caso, se acordarán de la celda unitaria y de la celda primitiva, y que por ahí vimos un caso muy particular de una celda bien rara llamada celda de Wigner-Seitz, que en su momento les dije, esta va a ser muy importante al final, pero muy, muy, muy importante, y en ese momento la dejé ahí abandonada, ¿no? Nada más les enseñé así sale, es una estructura rara, y pues bueno, después nos va a ayudar. En el espacio recíproco, esa celda ayuda demasiado. Se va a llamar la zona de Brillouin. Las zonas de Brillouin son en el espacio recíproco, y estas son muy importantes porque se puede estudiar las propiedades físicas de los cristales sin estudiar todo el cristal. Es decir, en vez de estudiar todo el cristal, solo voy a estudiar la zona de Brillouin. Lo que me diga la zona de Brillouin es lo mismo que estudiar todo el espacio. Me ahorra mucho trabajo. En verdad, ahí está toda la información que necesito. ¿Ok? Y precisamente en el espacio real es la celda de Wigner-Seitz, en el espacio recíproco es esta. Se construye igualito, aquí se los menciono, ya saben. Aquí pongo una red unidimensional, parámetro A, en la red real esto mide A, al pasarlo a red recíproca ya saben que aparece un 2pi, esto mide 2pi entre A, ya saben, agarro un punto de la red, lo uno con sus vecinos más cercanos y a la mitad hago un corte. Así como se construyó la de Wigner-Seitz en el espacio real, se construye en el espacio recíproco. Por eso me queda esta zona que está aquí, ¿ok? Por eso no agarré hasta acá, ni agarré hasta acá. Solo agarré esto. Esta es mi primer zona de Brillouin. Y les digo, en vez de estudiar esta cadena infinita de átomos, o bueno, tal vez finita, pero muy, muy grande, o imagínense, si no es una dimensión, son tres, sería un monstruo de átomos. Solo dibujo mi zona de Brillouin y lo que estudie ahí se aplica en todo. Digamos que es escalable.
Entonces, en un cristal cúbico simple, recuerden, teníamos el vector A, el vector B y el vector C. Aplico los vectores recíprocos que ya sabemos cómo aplicarlos. Aquí están. Y me daría que el parámetro de red es 2pi entre A, como el que tengo acá. Entonces, la primera zona de Brouillard de una cúbica simple sería dada por estos vectores a la mitad. Recuerden, por la construcción de Wigner-Seitz, esto va a ir a la mitad. Y pues, en 3 dimensiones sería un cubo con un volumen de este estilo que está aquí, ¿ok? Donde BC es la celda unitaria. A es el parámetro de red. Entonces, esta es la importancia de la celda de Wigner-Seitz, que todas las propiedades físicas son estudiadas solo en ese cachito del cristal. Ojo, cristales ya amorfos y cuasicristales, pues no existe esto, ¿no? Hay teorías especiales para esa parte de ella. Entonces, hasta aquí ya vimos, pues, como les digo, toda esa importancia de las celdas, por qué necesitábamos los vectores, por qué necesitábamos herramienta matemática, y ya aprendimos a unir una con la otra. Ya solo para terminar esta parte del curso, vamos a hablar sobre, pues, bueno, ya me dijiste que se forman en ciertas estructuras, ya estudiamos cómo, ya sabemos, pues, qué es lo que hace todo el proceso de difracción, ya sabemos red real, red recíproca, pero nunca hablamos de qué tan fuertemente unidas están las cosas, qué tan fuertemente unidas están esos átomos en los cristales. Para eso es el tema de fuerza de cohesión en cristales, ¿ok? Eh, Se va a estudiar por medio de los enlaces, pero pues el nombre que se le da a la unión de estos átomos va a ser la energía de cohesión, ¿ok? Y se define como la fuerza que se le tiene que aplicar a un cristal para separar a sus átomos, ¿ok? Separarlos sin modificar su configuración electrónica. O sea, solo fuerza pura, no meter ahí reacciones raras. ¿Qué tipo de enlaces me provocan esta energía de cohesión? Ojo, los enlaces me dan la fuerza o energía de cohesión. No, no es lo mismo. El más débil entre ellos es el tipo de Van der Waals. Se va a dar entre dipolos, ¿ok? Un dipolo acá, un dipolo acá. Y pues se va a dar por los electrones de valencia. Este es muy débil, ¿ok? Y es de muy corto alcance. El otro es el iónico. Es de mucho más largo alcance que el Van der Waals y muchísimo más fuerte que el Van der Waals. Se va a dar entre un metal y un no metal normalmente. Y este se da por atracción coulombiana. Recuerden su ley de Coulomb, pura carga positiva, carga negativa y en términos de la distancia. Entonces, este tiene que ver con pura energía coulombiana. El enlace covalente. Este es el más fuerte de todos. No es de tan largo alcance, pero pues una vez unidos es bastante fuerte. Y se da por electrones de valencia compartidos. Y estudiar pues ya necesita un poquito de teoría cuántica para entenderlo bien. Y el enlace metálico. Su nombre lo dice, solo se da entre metales. No es tan fuerte como el iónico. Tampoco es el covalente, ya les dije, es el más fuerte. Pero como en los metales existen tantos electrones libres, se da formando pues la nube electrónica, ¿no? O mar de electrones también le llaman. Para estudiar se necesitará lo que es el modelo del electrón libre de Fermi. Voy a hablar un poquito de los dos primeros para que entiendan a forma muy, muy general cómo es que se dan, qué fuerzas intervienen. Repito, muy, muy general. Y el covalente y el metálico, pues, ya les mencioné cómo son, pero pues sí se necesita más artillería más pesada aquí en estos dos, ¿no? Solo se los menciono dibujados. Entonces, el Van der Waals lo van a encontrar normalmente que se da entre los gases inertes, no están reaccionando, ¿no? Y se da pues muy, muy leve y entre dipolos. También se da en el grafito, en el que vimos al principio,
Y les digo, es tan débil que ustedes, pues, al deslizar un lápiz sobre una hoja de papel, pues lo rompen, ¿no? Dejan una parte del grafito en el papel y la otra pues, sigue en el lápiz. Es bastante débil. Y algunas características, pues, se puede estudiar con una distribución electrónica esférica, es decir, es bastante simétrico. Como es para los gases inertes y uno que otro elemento por ahí, pues sus capas exteriores están completas y su energía de ionización es muy alta. Normalmente se dan, cuando caen en una estructura, es tipo FCC, salvo estos dos. Y les digo, es entre dipolos, entonces al empezar a meter traslape de niveles, ya va a ser un poquito cuántico, pero se los platico nada más. Este es su fuerza atractiva, el que lo mantiene unido, es de este tipo. Energía atractiva, vamos a ponerle delta U, es menos B, B es una constante, entre R a la 6. Uno entre R es pequeño y uno entre R al cuadrado es más pequeño. Uno entre R a la 6 es muy chiquito. Entonces, para que este término sea pues considerable, estos tienen que estar muy, muy juntos. ¿Ok? R es la distancia entre los átomos. Entonces, les digo, este aparece a muy cortas distancias y aparte de que existe el potencial atractivo, cuando empiezan a juntar, pues, a los electrones, misma carga, y por ahí empieza un poquito de el principio de exclusión de Pauli, que no pueden usar el mismo lugar los electrones, va a existir una fuerza que los separa. Entonces, este enlace busca el equilibrio entre la fuerza que los atrae y una fuerza muy chiquita que los está separando. ¿Eso cómo se ve? Se ve como el potencial que tengo aquí en la imagen de la derecha. En el eje X tengo distancia, en el eje Y tengo el potencial atractivo o el repulsivo. Entonces, cuando están muy cerca, se van a repeler. Entonces, no los puedo mantener cerca, se van a empezar a repeler, repeler, repeler. Y si están muy lejos, van a empezar a atraerse, 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 hasta que encuentren un equilibrio entre esas dos fuerzas. Ese equilibrio es el mínimo que tengo acá abajo. ¿Ok? Entonces, ese mínimo es justo donde se va a mantener unido el enlace Van der Waals. Pero es tan débil que con cualquier cosita se sale del equilibrio y ya se separa. ¿Cómo se expresa? Con esta ecuación que tengo aquí. La primera parte es la atracción repulsiva, está a la 12, pero como está bajo la distancia, es mucho más chiquita que el atractivo que está elevado a la 6. El esquema que tengo acá de potencial en función de distancia se les llama los potenciales de Lennard-Jones. ¿Ok? Pasamos al otro enlace del que vamos a mencionar un poquito, llamado el enlace iónico. Su nombre lo dice, voy a tener que formar iones. Recuerden que un ion es una partícula, o bueno, un átomo cargado positivamente o negativamente. En estado natural, pues el átomo es neutro, pero una vez que le quito electrones o le agrego electrones, pues, o protones, pues puedo hacerlo que cambie de carga, ¿no? Entonces, este enlace se va a dar en tipos iónicos. Este es puramente fuerza de Coulomb, ¿ok? Primero, como les mencionaba, algunos átomos se van a ionizar, o dan electrones o les roban electrones. Ahí el nombre de cationes y aniones. Y bueno, aquí está hasta encerradito, es puramente fuerza de Coulomb, puramente fuerza eléctrica. Es más fuerte que el Van der Waals y a las distancias más largas, porque si recordaran su ley de Coulomb, es entre R cuadrada y los otros eran entre R6 y R12, o sea, más chiquitos. Entonces, por ejemplo, el de aquí es el de cloruro de sodio, es el NaCl, la sal que comemos, y aquí está pues la distribución de densidad electrónica, normalmente son esferas, y pues bueno, cómo se estima la energía de atracción y repulsión entre hasta encontrar el equilibrio. Les digo, la de atracción es puramente la ley de Coulomb, ¿ok? Aquí está. Cargas al cuadrado entre 4pi epsilon 0 por la distancia entre ellos. Además, va a haber unas de repulsión, les digo, no siempre es atractivo.
Las de repulsión, son muy chiquitas aquí. Ahorita muestro algunas, pero pues básicamente la que domina es la de atracción. Y va a haber una energía característica de este material que se llama la energía de Madelung. Esta es energía electrostática de los iones, ¿ok? Puramente iónica. Aquí hasta les pongo entre paréntesis sin tener en cuenta las otras interacciones. Esta constante se calcula para cada material y ya hay valores de esta constante para cada uno. Nuevamente, tenemos su potencial de Lennard-Jones. Existe, cuando están muy juntos, una fuerza que los va a separar. Cuando están muy lejos, una fuerza que los intenta atraer hasta que encuentran su equilibrio en el mínimo del potencial. La del ion va a ser una suma de los iones, pero recuerden cómo van los iones. Fuerzas, bueno, cargas iguales tienden a separarse, cargas opuestas tienden a atraerse. Por eso aquí en la ecuación de la fuerza de repulsión aparece un más menos, para que tomen en cuenta cuando sean iones de la misma carga o iones de carga distinta. Y aquí aparece que J tiene que ser distinto de I. O sea, agarran una partícula y le empiezan a sumar con los iones que tienen alrededor. Las fuerzas que mantienen la repulsión, les digo, son muy chiquitas y están dadas por el término de una exponencial decreciente, ¿ok? Y esta, pues, al ser exponencial, decae muy rápido. Entonces, bueno, les voy a poner aquí solo la suma total de las atractivas y las repulsivas. Son estas expresiones de acá. De acá, pues, llegamos a la expresión de la energía total, ya es la suma de atractivas, suma de repulsivas, y queda en términos de este término de aquí. N iones que agarre, Z el número atómico del elemento, aquí ya entra, lambda, que es una característica del material, la función exponencial, que es la que les digo que decae muy rápido, y la parte de la ley de Coulomb. Y aquí aparece alfa. Alfa es a lo que les digo, es la constante de Madelung, y está en la parte de atracción, ¿ok? En la ley de Coulomb, y se representa por este término de acá. Para los materiales, pues está calculada para diferentes, por ejemplo, cloruro de sodio 1.7, cloruro de cesio 1.76 y no sé qué elemento es bueno, qué compuesto es azufre, pues no sé, 1.6. Esta constante ya va a estar calculada para elementos, sobre todo para los tridimensionales, que es los que más hay. Es bastante complicada de calcular, pero pues bueno, aquí ya van a encontrar algunas aproximaciones de ellos. Como les digo, el enlace metálico, ya no me meto a profundidad en él ni en el covalente, pero el enlace metálico, pues al juntarse los átomos del metal, les digo, tienen tantos electrones libres que empieza a formar pues una nubecita electrónica o mar de electrones. Y en base a eso, pues ya es como se empieza a estudiar el modelo del electrón libre, el del modelo del electrón casi libre, y pues empieza a haber muchas interacciones entre electrones aquí. No es tan fuerte como el iónico o el covalente, pero sí es más fuerte que el Van der Waals, y pues, de hecho, pues es el que más abunda, porque pues en la tabla periódica predominan los metales. Pero pues para este sí ya necesitarían un curso específico para este. Y el enlace covalente. En este es tan fuerte porque en este se comparten electrones. Un electrón, digamos, en forma de explicarlo con peras y manzanas, empieza a oscilar entre los orbitales de un átomo y se comparte con los del otro. Entonces, al ser como que un enlace compartido y no como los otros, como que se pelean por los electrones a ver quién tiene más, es más fuerte. Les digo, esta explicación es muy, muy general, con peras y manzanas. Pero para estudiar pues sí ya necesita un poquito de saber de la función de onda y estados cuánticos, pero bueno. Este enlace es el más fuerte. Va a existir covalente simple, covalente doble y covalente triple. En el diamante, que es la sustancia más dura mecánica que hay, pues se da el covalente triple. Y pues bueno, estos son las fuerzas de cohesión en los cristales.
Y bien, ya para cerrar el curso, solo quería mencionarles qué pasa con los amorfos. Todo lo que vimos ahorita es puro sólido cristalino. Y lo estudiamos pues toda la teoría de cristalinos. Ya les digo, sabemos las bases, cómo operan los programas, o bueno, al menos de forma muy, muy general, cómo se operan los programas y de dónde sacan toda la información que nos dan. Pero los sólidos amorfos, vamos a hablar muy brevemente de ellos. Ahorita les dejo bibliografía si quieren consultar de ellos, pero pues es una teoría completamente diferente a lo que acabamos de ver. Necesitan las bases de cristalinos, pero es otra teoría. Bien, los van a encontrar como mezclas de moléculas, ¿ok? O a lo mejor pues ya hasta atómicas, ahí pueden ser. Y casi siempre son moléculas muy grandotas. Entre el sólido más amorfo que hay va a ser el vidrio. Y bueno, en el lenguaje cotidiano muchas veces decimos de manera equivocada. Cuando rompen una ventana, ¡ay, rompieron el cristal! No, el vidrio no es un cristal, el vidrio es un amorfo. Lo que sí es cristal es el cuarzo o el zafiro. El cuarzo es más caro que el vidrio, obviamente, y tiene unas propiedades pues, muy diferentes a las del vidrio, igual el zafiro. Entonces, de ahí que pues tanta importancia a cómo se acomodan los átomos, ¿no? Pero pues bueno, un material amorfo muy, muy cotidiano es el vidrio, conocen varias de sus propiedades, es óxido de silicio, pues aquí lo tengo a la izquierda. Óxido de silicio amorfo me da el vidrio, óxido de silicio ordenado me da el cuarzo. ¿Qué propiedades muy generales tienen algunos amorfos? Eh, tienen una temperatura característica a la cual empiezan a mostrar cambios muy drásticos, ¿ok? Esta se va a llamar una transición vítrea. Em, por ejemplo, el vidrio cuando lo empiezan a calentar, no pasa como en el agua que se calienta y ebulle, sino empieza a transicionar a un estado donde se vuelve pues muy flexible como una plasta. Tanto así que pues han visto el soplado de vidrio o cómo es tan maleable a ciertas temperaturas que cambian todas sus propiedades. Es ahí que les digo, existe una temperatura en los amorfos que sus propiedades dan un cambio pues algo drástico, ¿ok? Que es la que se conoce como la temperatura de transición vítrea. También el vidrio, pues al no estar acomodados sus átomos, llega a comportarse a veces como un fluido. En las ventanas de edificios muy, muy antiguos, han visto que pues el vidrio pues debería de ser rectangular, si lo vemos de perfil, pero de tanto tiempo que llevan ya en esa posición, empieza como que a escurrirse, entonces abajo ya es más grueso de la parte de arriba. Les digo, son propiedades diferentes a los que muestran los sólidos cristalinos que estuvimos viendo. Y aquí les menciono un poquito que pues conforme cambian sus temperaturas tienden a ablandarse hasta pues cambiar sus propiedades. Este, ¿Qué más? También tienen propiedades magnéticas diferentes y pues bueno, en cuanto a bibliografía, este curso estuvo basado en estos tres libros. Son los más sencillos para empezar, sólidos cristalinos. El HAL de Física del Estado Sólido, el QUITEL es el más sonado de todos, pero ya es nivel licenciatura y si quieren un poquito más pues a profundidad los temas está el Ashcroft, es ya un poquito más de sólidos a un nivel más elevado, pero el HAL estaría bien para empezar. Les digo, el más conocido es el QUITEL. Y también utilicé, bueno, me gustaría mencionar a mi asesor, que utilicé las notas del curso que llevé con él para parte de estructurar este curso. Y los que estén interesados en sólidos amorfos, estuve buscando bibliografía la más digerible. Y pues bueno, encontré este libro que se llama Física de los Fonones, de Srivastava. Sí está elevado, la verdad, pero
fue el más digerible que encontré. Si a alguien le interesa un poquito la teoría de amorfos, les digo, es básicamente empezar de cero porque es una teoría completamente diferente. Recomiendo este, pero sí necesitan conceptos de física y matemática, algo ya, bases más sólidas, pues. Y pues por mi parte sería todo de esta parte de estructura cristalina. Espero les vaya bastante bien en sus otros cursos y tengan las bases. Cualquier duda, pues nos estaremos viendo en una sesión presencial.